Paracaidistas rusos llevaron a cabo un asalto a gran escala en el área fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Svatovo. Paracaidistas rusos irrumpieron en el área fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Svatovo. Durante los combates aún en curso en el área de la línea Svatovo-Kremenaya, los paracaidistas rusos lograron tomar con éxito el control de una gran área fortificada del ejército ucraniano. Una gran cantidad de vehículos blindados participaron en el asalto, que, después del aterrizaje de la fuerza de desembarco, comenzó a trabajar contra el enemigo, obligando a las fuerzas de este último a abandonar los refugios y retirarse. El metraje de video correspondiente fue publicado por los Bens rusos. En el video presentado se pueden ver las acciones de asalto del ejército ruso. Después de un intenso entrenamiento de artillería, los propios paracaidistas entraron en la batalla, quienes, bajo la cobertura de vehículos de combate, asaltaron con éxito el área fortificada del ejército ucraniano y posteriormente la ocuparon con éxito. Un ataque a gran escala en esta dirección de la línea del frente se observa por primera vez, mientras que, a juzgar por las acciones coordinadas del ejército ruso, fue gracias a tácticas cuidadosamente pensadas que fue posible lograr el éxito empujando las posiciones del enemigo hacia el oeste. Hasta la fecha, el área de Svatovo-Kremenaya se considera el punto de vista más peligroso del avance del enemigo en la dirección oriental, que se debe principalmente al hecho de que aquí se han acumulado fuerzas bastante grandes del ejército ucraniano. Paracaidistas rusos irrumpieron en el pueblo de Krasnohorivka en los suburbios de Donetsk. El pueblo de Krasnohorivka, a pocos kilómetros de Donetsk, quedó bajo el control de las tropas rusas. En el curso de las hostilidades en curso, el ejército ruso logró desalojar con éxito a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania del territorio de la aldea de Krasnohorivka, que proporcionó acceso directo a Avdiivka, por lo que la lucha ha estado ocurriendo durante varios meses, desde la dirección norte. La información sobre la pérdida de control sobre el asentamiento también está confirmada por fuentes de información ucranianas. La pérdida de control sobre el pueblo de Krasnohorivka crea una oportunidad para un asalto más intensivo en Avdiivka, que, debido a su ubicación cercana a Donetsk, permite a las Fuerzas Armadas de Ucrania llevar a cabo bombardeos regulares del territorio de la ciudad, mientras que anteriormente en el área de Avdiivka la aviación de combate ucraniana estaba operando activamente, golpeando Donetsk con misiles no guiados. Hasta la fecha, el asalto a Avdiivka se ve seriamente obstaculizado por numerosas líneas de defensa erigidas aquí por las tropas ucranianas. Sin embargo, gracias al cerco de este asentamiento, las batallas pueden comenzar a llevarse a cabo más intensamente, incluso debido al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania quedarán aisladas de sus principales fuerzas y suministros. Cientos de muertos encontrados en el sur de Bakhmut. Cientos de soldados muertos fueron encontrados cerca de Bakhmut después de que la nieve se derritió. Al sur de Artemovsk, Bakhmut, se encontraron cientos de cuerpos de militares y mercenarios muertos. Hasta hace poco, las pérdidas a gran escala estaban ocultas por la capa de nieve. Sin embargo, después de que la capa de nieve desapareció, los vehículos aéreos no tripulados que realizaban el reconocimiento permitieron revelar pérdidas a gran escala en las afueras de Artemovsk. Solo uno de los cuadros del video logró contar más de 80 cuerpos de muertos. Las batallas por Artemovsk han estado ocurriendo desde agosto del año pasado,
sin embargo, según los expertos, probablemente a fines de este mes o en abril, Artemovsk tendrá que estar bajo el control de las fuerzas rusas. Obviamente, en batallas tan prolongadas, hay una gran cantidad de muertes, aunque los datos oficiales sobre este tema no los proporcionan ni las Fuerzas Armadas de Ucrania, ni los representantes del grupo Wagner. A juzgar por las imágenes de video, por razones morales y éticas, las imágenes de video no se publican. El tiroteo se llevó a cabo al sur de Artemovsk, donde hasta el cerco casi completo de la ciudad, la lucha fue extremadamente feroz. Sin embargo, al final, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron graves pérdidas y se vieron obligadas a abandonar todas sus áreas fortificadas. El músico bloguero ruso ayudó accidentalmente a las Fuerzas Armadas de Ucrania a identificar las posiciones de los militares rusos en Popasna. Llevando a cabo filmaciones prohibidas y publicaciones en el dominio público, el músico ruso se convirtió en un observador de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los recursos de información ucranianos informan que el músico ruso Piotr Lundström, también conocido por brindar asistencia voluntaria, publicando grabaciones de video en el dominio público, se convirtió accidentalmente en un observador de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el recurso de información Molfar.global, debido a los fotogramas de video publicados en la red, fue posible ajustar los ataques de artillería y misiles. El 15 de junio a las 21:05 en el canal de Telegram del músico ruso Peter Lundström, se publicó un video en el que el autor, mientras conducía un automóvil por la calle Pervomaiskaya en la ciudad de Popasnaya, filmó un lugar con casas bombardeadas, cerca de las cuales había equipo militar y militares de Rusia. Después de realizar un reconocimiento adicional del área con la ayuda de medios estándar, como drones, se produjeron ataques en concentraciones de equipos y mano de obra, informa el recurso de información Molfar.global. El propio Lundström aún no ha comentado sobre la aparición de dicha información, sin embargo, este está lejos de ser el primer caso cuando, debido a las acciones de los blogueros y oficiales militares rusos, se están revelando algunas posiciones importantes. Incluso antes se supo sobre los ataques a la sede del grupo Wagner en Popasnaya después de la publicación de fotos de la ubicación de miembros del contingente militar privado ruso. Guardias fronterizos ucranianos cuelgan un maniquí con el uniforme del ejército ruso en la frontera con Bielorrusia. El ejército ucraniano colgó un maniquí con el uniforme del ejército ruso en la frontera con Bielorrusia. Tratando de desmoralizar a los guardias fronterizos bielorrusos y a los militares, y además de oficiales y contratistas, también se encuentran reclutas en la frontera. El ejército ucraniano colgó un maniquí con uniforme militar ruso en un árbol cerca de la frontera con Bielorrusia, llamándolo Valera. Según los guardias fronterizos bielorrusos, tales acciones por parte de Ucrania se llevan a cabo con el objetivo de desestabilizar la situación en la frontera de los dos estados, así como para intimidar a los guardias fronterizos bielorrusos, y esta no es la primera provocación por parte de los militares ucranianos, ya que en el área de los cruces fronterizos se pueden escuchar regularmente ráfagas y explosiones automáticas, y esto se hace específicamente para aumentar la tensión. Se sabe que recientemente han aparecido extensas franjas minadas y campos minados en la frontera de Bielorrusia y Ucrania. El ancho de algunos de ellos es de hasta 2 kilómetros.
Anteriormente, el Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia anunció que hay hasta 17.000 militares ucranianos en la frontera. Sin embargo, en realidad, el número de tales puede ser mucho mayor.